y estimadas docentes, aprecio mucho que nos estén acompañando en este seminario. Es muy importante para mí. Siempre cuando damos alguna conferencia todos decimos, ¡ay, estoy muy contento! Pero en este caso así es, sinceramente lo estoy. Es un ámbito en el que a mí me gusta mucho intervenir, el de la docencia, el de la educación. He estado pues en otros ámbitos como el legal, he dado algunas conferencias a los licenciados en Derecho, a los médicos también, pero este contexto en especial, a mí, por supuesto que me produce gran emoción poder pues compartir esta información que uno va acumulando a través de los años. Entonces, ojalá sea también para ustedes importante, trascendente en sus vidas. Bien, pues vamos a iniciar. Este es nuestro seminario de hoy, el arte del control emocional en los docentes. Estoy planteando dos interrogantes al inicio. ¿Será posible tener la capacidad para decidir qué pensar en el momento que lo deseamos? ¿Será factible imaginar solamente lo que nosotros queremos? Estas interrogantes son realmente importantes porque de aquí se va a derivar si podemos alcanzar una estabilidad emocional, si podemos alcanzar un control sobre nuestro estado de ánimo. Sobre la primera interrogante, probablemente nos pudiéramos preguntar si es real que alcanzáramos esa capacidad, porque probablemente en algunas ocasiones nos hemos sorprendido, pues, pensando en algo y no queremos hacerlo, o a veces queremos pensar en algo y tampoco tenemos esa facultad. Igual en las imágenes, a veces imaginamos cosas que nosotros no deseamos y otras, al contrario, queremos tener imágenes que no podemos ubicar en nuestra mente. ¿Será posible tener esta facultad? O irremediablemente, pues vamos a ir a la deriva según tal vez lo que nuestra mente nos vaya conduciendo. A lo largo de este seminario, de estas sesiones, daré respuesta a estas dos interrogantes que son de profunda importancia. Continuamos. Para iniciar, todo mundo requerimos tener seguridad emocional. Todos necesitamos ser seguros emocionalmente hablando. Muchas veces lo hemos intentado. Muchas veces sentimos que tenemos esa seguridad y que a veces se nos va de las manos. Es una razón por la cual le puse este seminario el arte del control emocional, porque el control emocional hay que estarlo cultivando cotidianamente, constantemente. Y a veces cuando sentimos que ya lo tenemos en nuestras manos, ocurre algo en nuestra vida y ese control se nos va. Por eso es un arte, hay que cultivarlo constantemente. Ahora bien, ¿de qué deriva que tengamos seguridad emocional? De dos factores. Uno, control del estado de ánimo y una buena toma de decisiones. Tener ya control del estado de ánimo no es sencillo. Tener la otra habilidad, mucho menos. Hay quienes pueden decir, yo tomo buenas decisiones, pero tal vez mi estado de ánimo no siempre está bajo control. O contrariamente, tengo buen estado de ánimo, pero mis decisiones no siempre son las más efectivas y las más eficientes. Pero requerimos de estas dos habilidades para considerar que tenemos seguridad emocional. Nuestro estado de ánimo depende de nosotros. En teoría, tendríamos que decir que sí, que nosotros decidimos cómo estar, pero hay factores que nos van influyendo. Por ejemplo, los demás. En algunas ocasiones hemos escuchado a alguna persona que dice, pues yo estaba bien, pero una persona me comentó esto
o me expresó cierta reacción y ya alteró mi estado de ánimo. Tal vez, también eso mismo hemos dicho en alguna ocasión. Entonces, los demás constituyen un factor que podrían estar alterando el control del estado de ánimo. Otro factor que podría estar influyendo son las frustraciones. Las frustraciones, doctor, perdón que lo interrumpa. Es una de las emociones más difíciles de controlar. No se están viendo las diapositivas. Vamos a interrumpir un momentito, por favor, para corregir un aspecto que está aquí apareciendo en la pantalla. Aquí ya tengo cerrado todo. ¿Quién le está presentando? Ah, ok. Pues ahorita abro y vuelvo a seguir y digo que... Bueno, ya aproveché para ingresar a otras compañeras. Y una más. Me comenta la persona que me está asistiendo aquí técnicamente que la compañera Yeli tiene puesta la presentación, por eso se nos está dificultando aquí mostrársela a todos, por lo cual le pedimos que pudiera no compartir la presentación, pudiera apagar su video y ya entonces yo continúo con la presentación. Ok, vamos a retomar, voy a adelantar hasta donde yo considero que pudieron haberse quedado. Estaba comentando que el control del estado de ánimo en teoría pues debería estar por nosotros determinado, pero que hay algunos factores que lo influencian mucho. Por ejemplo, los demás, y que en algún momento nos ha pasado o lo hemos escuchado decir que pues la persona estaba bien, pero alguien le comentó lo que consideró algo inadecuado o hasta una agresión y el estado de ánimo se le alteró. Entonces, los demás constituyen un aspecto que nos va posiblemente alterando este estado de ánimo, así como otro más, las frustraciones. Las frustraciones tienen una presión constante en nuestra vida. Realmente todos los días tenemos frustraciones. Dice la doctora Elizabeth Rodríguez que una frustración es la imposibilidad de satisfacer un deseo o una necesidad. Y todos los días pasamos por eso. Entonces, aquí en relación al estado de ánimo también podríamos decir, yo estaba bien, pero no logré algo que deseaba, no pude satisfacer un deseo y se alteró mi estado de ánimo. Como todos los días tenemos frustraciones, podríamos decir que cotidianamente, entonces se alteraría nuestro estado de ánimo. Esto es en teoría, lo dije hace un momentito, pero voy a poner una situación para ilustrar si realmente nuestro estado de ánimo se debe ver alterado por los demás o por las frustraciones. Vamos a imaginar que queremos hacer enojar a un niño. Entonces, pues le decimos algunas cosas desagradables, como feo, quítate de aquí, en fin, solo para hacerlo enojar. El niño
va a utilizar dos procesos cognitivos muy naturales hasta ese momento de su vida. Lo que va a hacer, primero, es analizar. Va a analizar lo que nosotros le hemos estado diciendo. Va a pensar por qué se lo decimos. Y además, ¿qué puede hacer si se va de ese lugar, si le corre, si nos acusa? Entonces va a tomar una decisión. Y esos procesos cognitivos nos parecen estrictamente correctos. Analiza y decide. Pero ahora vamos a suponer que queremos hacer enojar a un adulto. Bueno, al adulto ya le decimos muy poquito, casi nada. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿el adulto también analiza? Generalmente tendríamos que contestar que no analiza. Y si no analiza, tampoco va a decidir. ¿Pero por qué afirmo esto? Que no analiza y no decide. Bueno, pues resulta que, primeramente voy a decir que el enojo es una reacción emocional que tiene el sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro, pues cuando quiere evadir algún tipo de situación o de evento o que está en contra de ese evento. Y dice el doctor Eduardo Calixto, que pues la noradrenalina se incrementa, la dopamina, y que disminuyen otros neurotransmisores como la serotonina. Entonces, la parte del sistema lógica de nuestro cerebro tiende a disminuir y se incrementa la parte en donde se desarrolla la respiración, la tensión muscular. Entonces, regresando a esto que decía yo, el adulto no analiza ni decide. Entonces, ¿con base a qué reacciona? Porque claro que lo hace. Bueno, pues entonces reacciona a través de un impulso aprendido. Es aprendido porque todos los adultos cuando eran niños reaccionaban así ante una agresión. Entonces, ahora el adulto reacciona en un segundo bajo medidas estrictas a nivel fisiológico, por lo cual no pudo analizar ni decidir. Solo reacciona por un impulso aprendido. Es más, vamos a regresar en nuestra imaginación a aquel niño que ya hicimos enojar. Entonces, pues, lo dejamos, nos vamos de ese lugar. El niño en instantes restablece su estado de ánimo y puedo decir que hasta se alegra. ¿Eso lo puede decir el adulto? ¿Lo puede hacer también? No. El adulto se enoja y puede estar minutos, horas o más tiempo enojado. Y esa capacidad que tenía de restablecer su estado de ánimo, ahora la ha perdido. Pero antes la tenía, ¿eh? Eso es muy importante. Todos teníamos esa capacidad. Ahora bien, vamos a continuar con los factores que pueden alterar nuestro estado de ánimo. Además de los demás y las frustraciones, otro factor que puede alterar nuestro estado de ánimo es el día. El día de la semana, sorprendentemente, nos puede alterar mucho el estado de ánimo. Un dato médico nos dice que el 50% de los infartos que van a ocurrir en toda la semana ocurren en un solo día. El otro 50% de los infartos se distribuyen en todos los días. Pero un día es definitivamente trascendente en este hecho médico. Este día, por supuesto, es el lunes. El lunes hay más estrés, los médicos tienen más consultas, igualmente los psicólogos. Y este día es producto de un aprendizaje. Yo hace rato mencionaba de los niños. Para los niños no hay gran diferencia cómo se llame el día. Para los adultos sí. ¿Por qué? Bueno, porque en general
el estrés y mayormente la ansiedad se va generando con algo que no está ocurriendo. Es decir, las personas empiezan a pensar todo el trabajo que les queda durante toda la semana y por eso el lunes es fatídico. Empiezan a pensar todo el esfuerzo que tienen que hacer durante todos esos días. Hace muchos años, luego yo comento con los pacientes que en mi época, el viernes era un día hasta bendecido y se decía, gracias a Dios es viernes. Ahora se dice, es viernes y el cuerpo lo sabe, pero se sigue proyectando como si el día viernes fuera mucho mejor que el lunes, lo cual no es así, solo porque lo hemos aprendido socialmente. Al día lunes se le atribuyen factores o frases más bien como San Lunes, etc. ¿no? Entonces, desde tiempo atrás vamos aprendiendo que el día lunes no es tan bueno y generalmente sufrimos a nivel emocional y podemos dañarnos a nivel físico. Otro factor que puede alterar nuestro estado de ánimo es el clima. Generalmente en la mayoría de los contextos donde nosotros vivimos no hay un clima extremo. Sin embargo, si hace mucho calor decimos, con este calor casi me duele la cabeza. Y si hace frío, entonces decimos, uy, con este frío preferiría estar en mi casa. Entonces vemos cómo el estado de ánimo se ve alterado hasta por el clima. Algunas personas, incluso si llueve, prefieren estar en su casa. La fobia a la lluvia se llama asterofobia. Entonces tienen esta fobia, prefieren estar en casa porque se sienten más seguros. Es una reacción extrema al clima, pero ocurre. Y ocurre con una frecuencia también importante. Bien, un último factor que voy a mencionar que puede alterar el estado de ánimo es el lugar. Si yo les dijera, vamos a suponer que les preguntara a muchas personas, ¿cómo se sentirían ustedes estando en este momento en la playa? Muy probablemente casi todos me iban a decir, pues muy bien, contentos, felices. Bien, haría otra segunda pregunta yo. ¿Quiere decir que ese lugar proporciona felicidad? Y prácticamente todos también me iban a contestar que sí. Sin embargo, mira, vamos a ubicarnos en la playa de Acapulco que la mayoría conocemos. Enfrente de esa playa, pues hay fraccionamientos, viviendas, y seguramente ahí, ahora son adultos, pero hay gente que vivió desde que era niño. Tal vez ahí nació y sigue viviendo ahí. Podríamos decir que porque vive prácticamente en la playa, todos los días es feliz, que los demás no le afectan, ni las frustraciones, y ya no. Ahí ya no podríamos contestar que el lugar es el que determina cómo estamos. Pero eso también lo hemos aprendido, tanto que si lo ubico en los jóvenes, por ejemplo, un joven que va a un antro, entonces el joven, desde que sale de su casa, se va dirigiendo al antro y ya se siente contento. Incluso va entrando al antro y si pudiéramos tomarle una foto, veríamos su cara de felicidad. Sin embargo, ningún especialista le iba a recomendar que esté ahí. Hay mucha contaminación, polvo, exceso de ruido, etc. Pero el joven asocia que el antro es un lugar de máxima felicidad y por eso se siente así. Si pudiéramos ubicar otro lugar, por ejemplo, la escuela. Vamos a considerar que alguien, un joven igual, va a la escuela el día lunes a las 7 de la mañana. ¿Iría tan contento como si estuviera en un antro o como si fuera a la playa? Pues no. Y aunque es muy recomendable estar en la escuela, pero la mayoría de los jóvenes han asociado que ese lugar no produce mucha felicidad.
y en varios casos, pues van porque se les ha dicho que vayan, porque les conviene a su vida o porque se sienten obligados, pero no ubican a este lugar como algo de felicidad, de gusto, de alegría, lo cual para nosotros es muy importante saber cómo los alumnos están proyectando su estadía ahí en la escuela. Y consideramos entonces que el lugar no es en sí el que nos va a producir una alteración o una estabilidad emocional, es cómo enfocamos cuando estamos en cada determinado lugar, cómo enfocamos mentalmente. Ok, continuamos. Bien, entonces nuestro control del estado de ánimo, establecí yo, que está generalmente influenciado por los demás, por las frustraciones, por el día de la semana, por el clima y hasta por el lugar. Pero debo de decir que esta lista podría yo continuarla, ¿eh? Podría poner aquí el tráfico, el dinero, etcétera. Sería una lista muy larga. Y tendría que considerar entonces que muchos factores podrían estar afectando mi estado de ánimo. Aparentemente, esto es lo normal. Pero voy a poner una situación imaginaria. Vamos a suponer que yo les preguntara a algunas personas cuando se van levantando por la mañana, ¿para qué se va a levantar hoy? ¿Cómo quiere estar emocionalmente? Lo más probable es que las personas me contestaran, bueno, pues me voy a levantar para estar bien, para estar tranquilo o hasta contento, lo cual sería una buena respuesta. Pero si yo les dijera, ¿ese estado de ánimo va a depender solamente de usted? ¿O lo puede alterar a alguien? ¿O le puede provocar descontrol, una frustración, etcétera? Probablemente la persona entonces ya empezara a dudar cómo va a estar. ¿Por qué? ¿Por qué duda? Porque hemos aprendido a tener dependencia. Nuestro estado de ánimo es muy dependiente de todos esos factores enlistados y hasta de los que no pronuncié. Quiere decir que una persona que se levanta sí tiene ese objetivo, claro, pero a lo largo del día lo va perdiendo. Y si no es por alguien, si no es por una frustración, será por el día, por el clima, etcétera, pero su estado de ánimo se va a alterar. Entonces, esta dependencia nos va volviendo frágiles. Casi tendríamos que levantarnos y decir, hoy voy a estar, pues depende de los demás, de las frustraciones, del día, etcétera, porque así nos estamos manejando, con esa dependencia, y lo vemos como normal, incluso sin ánimo, por supuesto, de criticar a los demás. Podemos, ya más tarde o mañana, podemos observar a las personas que tenemos en nuestro contexto y vemos qué tan dependientes son, aunque se levanten bien, cómo se van alterando a lo largo del día. Y debemos considerar si eso es normal. Además, dice el doctor Wayne Dyer que nosotros vamos creando esa dependencia y que nos va haciendo daño. Un enojo, por supuesto que va produciendo una alteración. Un enojo, a veces consideramos que al día está bien, pero según los neurólogos es excesivo. Pero insisto, lo vemos como normal. El estrés o la ansiedad, generalmente también consideramos que es parte de nuestro trabajo. Pero recuerden que por estrés se segrega un neurotransmisor o una hormona, porque tiene algo de mensaje, que se segrega en las suprarrenales. Es el cortisol. El cortisol directamente va a afectar a elevar la presión arterial. Después de que se eleva la presión arterial, pues obviamente se van a alterar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la tensión muscular, etc. Pero de ahí se va a derivar. Entonces tendremos que decir,
Si yo me enojo un día, una ocasión, voy a alterar prácticamente todo en cuestión de mi fisiología y obviamente en cuestión de mi estado de ánimo. Entonces, esa dependencia que aparentemente vemos normal, pues nos está dañando. ¿Hacia dónde queremos avanzar? ¿Qué es lo que tendríamos que considerar alcanzar para tener un control del estado de ánimo? Por supuesto que la independencia. Necesitamos aprender a ser independientes. Es decir, poder expresar, y obviamente pues, que sea real, que mi control de estado de ánimo va a depender de mí, no de los demás, ni de las frustraciones, ni del día, etcétera, de mí. Necesito ser independiente. Eso es lo que me va a dar seguridad. Eso es lo que me va a dar estabilidad. Un estado de ánimo seguro es ese. A veces en el consultorio me preguntan, ¿qué es un carácter fuerte? Que alguien se enoje de manera inmediata. No, ese es un carácter frágil, porque los demás, las frustraciones, etcétera, lo van a alterar muy rápido. Un carácter fuerte es el que permanece a pesar de todas esas situaciones que lo pueden alterar. Es un carácter independiente. A eso necesitamos nosotros transitar hacia la dependencia. Todavía debo aclarar, no estoy diciendo cómo, estoy manejando el qué, el objetivo, a dónde vamos a llegar. A veces, algunos pacientes me preguntan, ¿se puede? La respuesta es sí, porque recuerden el ejemplo que yo les daba de los niños. Cuando yo les mencioné ese ejemplo, muy probablemente ustedes pensaron, oh, sí, un niño así reacciona. Tenía más control. Nuestro origen era ese, pero el aprendizaje social nos ha llevado a lo que tenemos ahora, a esa dependencia. Entonces, no es algo insólito ni mucho menos. No, podemos alcanzar esa facultad y esa habilidad. Podemos otra vez regresar a ese origen, por supuesto que sí. Pero de momento me voy a reservar el cómo. Voy a permitirme que pues, ustedes en los siguientes días pudieran analizar un poco si en el terreno de la suposición pudiéramos poner a competir al placer contra la ansiedad. ¿Cuál de estas emociones ganaría? Analícenlo bien. Pudieran verificarlo también en las demás personas. Me refiero al placer, por ejemplo, de comer, de platicar. Podemos tener también placer de ver una película, de descansar. A ese placer contra la ansiedad, contra el estrés, contra el enojo, ¿cuál emoción ganaría? Probablemente de impulso quisiéramos contestar, pero yo les sugiero que lo analicen y obsérvenlo en los demás, igual con ánimo de no criticar a nadie, y somos muy respetuosos, sino de verificar lo que estamos comentando. De esta interrogante de cuál ganaría de estas emociones, vamos a derivar algunas técnicas. También de la anterior diapositiva que comenté que vamos a buscar la independencia, vamos a establecer estrategias. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por supuesto que no voy a dar consejos de tal vez tómelo con calma o algo así. No. Vamos a dar estrategias concretas, estrategias directas que nos van a promover llegar a esa independencia y van a promover que podamos controlar la ansiedad. No aspiramos a ser infalibles, es decir, que nunca nos enojemos, que nunca tengamos ansiedad. No aspiramos a eso. Aspiramos a tener una estabilidad constante, que cuando tengamos un enojo sea con poca frecuencia y muy baja intensidad, que cuando tengamos ansiedad o estrés también sea con poca frecuencia
y una intensidad que no nos dañe, que no nos afecte. A eso vamos a aspirar. A lo que me estoy comprometiendo, por supuesto que es bastante importante, pero lo vamos a lograr entre todos, lo vamos a lograr a través de esas técnicas y estrategias. Y entonces, algo que se me estaba pasando, también a veces me lo cuestionan, ¿qué se necesita para cambiar? Porque aquí estamos hablando de un cambio muy trascendente. Entonces, 3 factores. Primero, que la persona lo decida. Sin decisión voluntaria no se puede. No podemos modificar si alguien nos obliga o nos quiere condicionar. No. Tenemos que cambiar porque sea una disposición voluntaria, personal. Segundo, que tengamos la información para lograr ese cambio, para alcanzar esa modificación. Tercero, que pongamos en práctica las estrategias y las técnicas. Muchas veces queremos aplicar algo para obtener una modificación o incluso un control emocional y queremos hacerlo en 1, 2 o 3 días y ya ver un resultado. Y no es posible. Más adelante yo estableceré cuánto tiempo necesitamos para que una conducta o un comportamiento se modifique en nosotros. Puedo agregar, por ejemplo, que en un niño, un berrinche o la conducta de hacer berrinche puede desaparecer, se puede modificar en 4 semanas. Ese es el promedio. Obviamente en el adulto vamos a tardar un poco más, pero tampoco es un plazo demasiado grande ni mucho menos, y por supuesto es muy alcanzable. Por eso establezco que estos objetivos de la independencia, de liberarnos de la ansiedad, del estrés, al menos en un grado alto, es alcanzable. Bien, para mí realmente dar esta información es trascendente. Yo dije al inicio que a veces decimos que estamos muy contentos al realizar alguna actividad. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, pero en este caso es algo especial para mí. Fue de verdad muy agradable compartir esta información. Yo espero que podamos dar continuidad, que podamos proporcionar lo que ya comenté, que seguramente esto pues va a trascender en sus vidas de una manera que les beneficie tanto física como emocionalmente. También más adelante estableceré las estrategias para que esto nos brinde un beneficio laboral para con nuestros alumnos. ¿Cómo vamos a manejar esto? Aunque ya no va a ir siendo tan difícil, considerar que una vez que mejoremos, que tengamos un control del ánimo bajo nuestra independencia, también lo podamos proyectar con nuestros alumnos. Aprecio una vez más, lo digo, que ustedes hayan asistido y hayan compartido este seminario con nosotros. Agradezco a la maestra Fanny también la invitación, y si nos vemos en el próximo, pues me dará muchísimo gusto también. Esperamos que así sea. Gracias a todos, a todas. Hasta luego.